¿Usted la ha visto? ¿No la ha visto? Bueno, es una oportunidad interesante de ver la salud mental ya desde el cine. Bueno, para los que no han visto la película, vamos a comentar que en este programa de hecho vamos a hacer muchos spoilers, así que esa va la advertencia, porque justamente queremos analizar el caso del protagonista, que es un caso curioso, además de ser una película formidable con actuaciones maravillosas, pone en evidencia uno de los problemas más terribles, que es el tema de la afectación de la salud mental, que es un problema ya mundial. Para hablar de esta película justamente y qué le pasa al protagonista, qué podemos aprender de esta cinta, tenemos dos invitados muy importantes. Hablamos de la doctora Elizabeth Rivera, ella es directora general del Hospital Víctor Larco Herrera, y tenemos también al doctor Freddy Vázquez, jefe del Departamento de Emergencia del Instituto Nacional de Salud Mental, a quienes les doy la bienvenida, agradecidos. Gracias. Totalmente. Bueno, primero me encantaría ya un poco como espectador, doctor, cuénteme, ¿qué le pareció la película? ¿Qué impresión se llevó primero de verla? Bueno, ver a Arthur en este contexto de una supuesta ciudad gótica, porque está la historia en base a lo que pasaba con Batman y la ciudad gótica. Pero esperaba ver un Joker que tenía relación con lo que se veía en Batman, pero me quedé sorprendido por la forma tan violenta. Yo creo que el resalto es la violencia, los homicidios que se producen. Claro, uno podría decir, claro, que comete un homicidio en defensa de una chica o en defensa de sí mismo dentro del metro de una ciudad grande de Estados Unidos. Sí. Pero también me quedo sorprendido cuando veo el homicidio hacia su propia madre, hacia el amigo que le dé el arma, un arma de fuego, y así sucesivamente. Entonces yo me quedo con la idea de un Joker malo y que podríamos estar haciendo una apología de eso si es que no lo vemos de los otros ángulos. Claro. Que seguramente que los vamos a comentar en el desarrollo del programa. Claro que sí. Pero que podríamos también estar permitiendo que chicos menores de 14 años, 14 años para arriba, esa censura debería ser un poco más estricta para mi modo de ver, ¿no? O sea, usted, incluso siendo una persona experta en el tema de salud mental, es muy cruda, ¿no? Es dolorosa. Una impulsividad homicida en base a lo que yo veo un resentimiento social en el personaje del Joker. Claro. Por su antecedente de haber sido abandonado por el padre y vivir solo con la madre. Sí, y haberse enterado que la madre quiso abandonarlo, pero probablemente en el contexto de una psicosis posparto, depresión posparto, ¿no? Habría que manejar esas Vamos a ir variables. Analizando eso, seguramente. Doctora, ¿y a usted qué le pareció la película? Usted me comentaba que se quedó muy conmovida. Sí, me pareció sumamente interesante porque esto aborda un tema que nosotros lo vivimos, ¿no? En el día a día. De pronto causó en mí algunas emociones de pena, de rabia, de impotencia, y yo creo que esas emociones van a ser diferentes en cada espectador, ¿no? Primero que nada agradecerte por la invitación y al público televidente, también esperando que estas cosas que nosotros conversemos desde el punto de vista profesional sean útiles para ellos, ¿no? Yo lo enfocaría también desde el punto de vista de una falta de un soporte a una persona vulnerable, ¿no? O sea, definitivamente coincido con el doctor Freddy en el sentido que hay mucha violencia, impulsividad, pero si vemos a este protagonista o esta persona, él se iba llevando bien en la vida, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que tenía un trabajo, de pronto no el mejor, que tenía un soporte de una terapista, de una trabajadora social que iba a conversar con él, tenía un tratamiento, y tenía una conciencia de lo que estaba ocurriendo con él, eso es lo importante, ¿no? Y que después probablemente lo fue perdiendo porque ya lo vamos a conversar también, y eso de pronto al final tendríamos que verlo bien, ¿no? En el sentido que un soporte, ¿cuánto importante es un soporte para un individuo vulnerable, ¿no? Ahora, justamente sobre eso que acaba de decir al último, ¿no? Vemos un personaje que evidentemente ya tiene problemas de salud mental, que es consciente, va a su consulta, pero la sensación que queda un poco es una persona que, además de ser vulnerable,
empieza esta red de soporte, digamos, desaparece, ¿no? El servicio de atención de salud cierra, él se queja que la persona que lo atiende, su terapeuta, nunca lo escucha, le pregunta lo mismo y él reitera, ¿no? El tema de yo solo tengo pensamientos negativos. Ustedes en consulta, ¿qué hacer con personas que han tenido primero algún paciente con esas características? Es que volviendo, Arthur presenta un perfil psicopático de personalidad. ¿En qué está definido el perfil psicopático? Está definido en la frialdad con la que actúa. Él dice que ha hecho cosas negativas de las cuales no está arrepentido, después de haber matado a los sujetos. Doctor, pero antes de entrar a la segunda parte, que ya es donde ya vemos un villano consumado, pero en la primera parte, aparentemente, lo que nos dice el director, no sé en eso si coincide conmigo, estamos hablando de una persona con trastornos mentales vulnerable que de alguna manera busca la madre que debería ser el soporte, no es el soporte, el sistema de salud que debería ser el soporte, no es el soporte, su entorno más cercano, que es el lugar donde él es comediante, también es hostil, lo empujan a cometer errores cuando le dan un arma, que luego dice que no la dieron, o sea, todo el comediante ámbito, que es Robert De Niro. Exacto. No, o sea, el comediante que le da la oportunidad de ser, sí, pero que se burla de él. Exacto. Lo saca sin su consentimiento, saca sus risas. Exacto. Yo le pregunto. Se siente traicionado por él. A una persona, quitémosle, digamos, en este caso es mucho más vulnerable, no es una persona con problemas de salud mental, pero una persona que no tuviera trastornos de salud mental y es aislado de esta manera como se, digamos, elabora el personaje, ¿puede desarrollar un problema agudo? Claro. Eso es lo que decía, el resentimiento social o la marginalidad, el resentimiento social, la privación, la restricción de algunas cosas que han habido, que cada ser humano tiene derecho, pueden llevar a que la persona actúe de una manera en venganza, en desquite, claro, hacia la sociedad. Sin que eso justifique lo que hace después. Absolutamente, ¿no? ¿Y usted qué opina, doctora? ¿No? O sea, este es un personaje que a lo largo de la película está completamente solo, por así decirlo, ¿no? Claro, ese es el problema, que él es vulnerable por tener esos problemas de salud mental, ¿no? Y porque se le quita todo el soporte, se le vuelve mucho más vulnerable. Y porque de alguna manera también existe un estigma. Si no nos olvidemos cuando el niño, hay un niño en un vagón que está yendo y él le hace sus muecas, ¿no? O sea, queriendo hacerle la gracia al niño y de pronto la mamá se asusta, ¿no? Y bueno, él le dice, mira lo que soy, ¿no? Por así decir. Por eso yo veo que es una persona que tiene una conciencia de lo que está pasando desde el punto de vista de salud, ¿no? Entonces, la mamá aún así se asusta y lo agarra al niño, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera también es el estigma. Y eso es lo que ocurre muchas veces con nuestros pacientes, ¿no? El estigma. Creen que el loquito, entre comillas, les va a hacer daño, cuando en verdad quien hace daño muchas veces es la población y la comunidad por no entender a nuestro paciente. Claro que sí. Amigos, para los que recién se están conectando, perdón, en esta cámara, para los amigos que recién se están conectando a nuestra señal, si ustedes vieron la película o no vieron la película, ya casi les estamos contando un poco el guión, si tienen algún comentario o alguna consulta que crean que sería interesante compartirla, nosotros estamos revisando las consultas acá en las redes, así que estamos atentos. Ahora, hablamos de este personaje que se va construyendo y va, digamos, cayendo a un abismo y termina convirtiéndose en un villano. ¿Qué podemos un poco aprender de esa situación? Hemos dicho este aislamiento entre que la población aleja a las personas con problemas de salud mental porque les tienen miedo, porque piensan que les van a hacer daño, donde curiosamente, al ser tan vulnerables, hay estudios que indican que son las que reciben mayor, digamos, violencia por parte del resto. Claro, el director de la película empieza mostrando a un payaso haciendo publicidad. Entonces los chicos lo empiezan a molestar, le hacen bullying y lo masacran. Sí. Así se ve como si fuese pues una persona, una víctima, ¿no? E igual cuando él presencia que le está molestando a la chica dentro del metro, pues también. Pero después va tomando un cauce en donde se va viendo lo que nos quiere mostrar seguramente el director, cuál es el real perfil de este personaje que hace una interpretación Arthur Fleck, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que va viendo también algunas cosas que los psiquiatras podemos, o el personal de salud mental puede fácilmente hacer un conglomerado y explicar por qué es que
se da ese desenlace, ¿no? Que es cruento. Exacto. Doctor, ahora, muchas personas han escrito ya sobre la película tratando un poco de entre adivinar o más o menos aproximarse al tipo de diagnóstico que podría tener este personaje. Por ahí he leído personas que dicen que lo que tiene es la habilidad afectiva o síndrome pseudovulvar, entiendo que es una cuestión del cerebro, y luego también hay otra, epilepsia gelástica. Se acerca, ¿qué significa? Porque entiendo en parte de la película incluso indican en la tarjetita, si no mal recuerdo, él dice, este es un daño asociado a daños neuronales. Pero después vamos encontrando en el guión, cuando él logra recuperar su perfil de diagnóstico de la madre, el cuadro terrible de haber sido niño golpeado, de haber sido abandonado, encontrárselo amarrado. Daños neuronales de ese tipo, digamos, ¿uno nace con esas cosas o, digamos, es producto de algo externo? No nos olvidemos que él ha tenido una carencia afectiva, ¿no? Una carencia afectiva por una madre que no le voy a dar ningún diagnóstico, pero al parecer que no ha tenido un buen apego, un buen vínculo, ¿no? Y un padre ausente. Entonces, como sabemos, la infancia es importante para el desarrollo de la persona, ¿no? Del individuo futuro, del buen individuo, ¿no? Entonces, eso es un factor que ha ayudado a que él de pronto tenga una lesión cerebral, el daño de pronto de que ha estado desnutrido, porque ahí me acuerdo que lo había estado amarrado, ¿no? Entonces, todos esos daños, todas esas situaciones producen un daño cerebral, ¿no? Entonces, probablemente ha tenido una lesión que ha condicionado un trastorno orgánico cerebral, ¿no? A ver, ¿puedo opinar? Cuando se habla de parálisis pseudovulvar, hay que descartarla porque tiene un mal pronóstico. Generalmente es personas que no pueden deglutir y terminan muriendo en muy poco tiempo. Y el FALSI, o sea, las convulsiones, pues también tendría que haber recibido anticonvulsivantes, pero él sí tiene una mala administración de las emociones. En efecto, la madre parece una psicosis o depresión postparto. Incluso el psiquiatra que la atiende hace la descripción de psicosis delirante más trastorno de personalidad narcisista y que maltrata al chico. Encima, el padre niega, porque acuérdense que él es el candidato a ser el alcalde, él lo confronta y dice, tú eres mi padre, él niega y le hace creer que es un niño adoptado. O sea que en realidad tiene una carencia tremenda. Yo que veo que tiene una muy mala administración de las emociones, encuadradas dentro de un perfil de personalidad psicopático. Y tiene además una risa exagerada, que lógicamente marca la característica del personaje, ¿no? Ahora, ¿qué piensan ustedes respecto, mientras ahorita vamos a leer sus preguntas, sobre estas supuestas, no sé si creencias irracionales o digamos frases en las que él se apoya como persona, ¿no? Cuando él va caminando por el mundo, él dice, ¿no? Algo así como, mi madre siempre me dice que sonría y que ponga cara de felicidad y que yo tenía una misión para hacer reír y alegrar al mundo. Entonces él lucha por hacerse un espacio en este mundo bajo estas características, pero curiosamente la madre, en algún momento recuerdan ustedes en la bañera donde él dice, yo voy a ser el mejor comediante, y le dice, no, porque tú no tienes talento o algo así. ¿Cómo podemos aprender algo o comentar algo sobre aquellas personas que, digamos, de algún momento van dando mensajes a los hijos, en este caso, para construirse de un modo, ¿no? Porque lucha por hacerse un espacio en un lugar que es totalmente adverso y en el que aparentemente no tiene capacidad para eso? Por eso, nuevamente repito, la importancia de la persona que lo cuida, en este caso, la madre, ¿no? Entonces, la madre tiene que ser emocionalmente estable. El doctor menciona algunos problemas que ella ha podido tener. Entonces, no tener una madre que esté al cuidado del paciente, ¿no? Donde pueda ayudarle en la autoestima, en el autoconcepto, ¿no? Un vínculo bueno con ella. Entonces, agarra y da mensajes ambivalentes. Sí, a reír, pero al mismo tiempo no sirves, ¿no? Entonces, esa es una ambivalencia que le da la mamá, con el cual él constantemente crece, ¿no? Claro. Este doble mensaje se nota cuando, bueno, él primero que mata a la madre. Después, ¿no? Después cuando ella sabe toda la realidad de su vida. La mata como viéndola culpable de lo que le pasa. Pero a su vez, cuando él es herido, empieza a bailar y a hacer una demostración, que es la misma ambivalencia que muestra cuando va a ser de clown con los niños que tienen una enfermedad terminal y se le cae la pistola y dice que es parte de su espectáculo.
¿no? Ya. Esa ambivalencia. Claro. Curiosamente yo ahí sí discrepo. A mí en esa parte me dio mucha pena. Me pareció que realmente todavía estaba en el lado peleando, en el lado bueno, digamos, peleando por hacerse un lugar y bueno, todo le salió terriblemente mal, ¿no? Y ahí pierde el trabajo justamente, ¿no? Acá tenemos a ver algunos comentarios. Dice, Elizabeth GP dice, buenos días, tengo una consulta. ¿Una persona bipolar puede ser peligrosa? Aunque bueno, vamos cerca, no tan cerca de la película, pero a ver, aprovechemos la pregunta cortita de Elizabeth. Bueno, habría que tener algunas características más para decir que es bipolar. Sí. Para mí es un trastorno de personalidad psicopático, que sí tiene una mala administración de las emociones, pero no sé si era bipolar. Dijo la pregunta bipolar, bipolar, si es que consideraba que era bipolar. Bueno, entonces estamos escuchando, Claudia, estoy bien, Elizabeth, perdón, los doctores nos están diciendo que habría que conocer más de cerca al paciente, a la persona, para hacer un diagnóstico correcto. Ahora tenemos acá, dice Noelia, dice, como sociedad a veces no le damos el valor correcto a las personas diferentes, dice, la sociedad crea monstruos, también es parte de la indiferencia social, ¿no? Aquí dice otra, es cierto, yo entendí que en serio era adoptado, yo también tuve esa sensación de que al final eso se encontraba en el perfil, ¿no? Ahora, hace una consulta acá Noelia, dice, el personaje del Joker siempre dice que no recuerda cómo fue su vida. ¿Eso se debe a un trastorno psicopático? No, puede ser un trauma complejo, ¿no? O sea, la persona prácticamente pasa a negar lo que ha vivido, lo mal que ha vivido, ¿no? Entonces él intenta no recordar, ¿para qué? Para poder tener un momento presente, un momento futuro y no recordar el dolor que puede venir hacia atrás, desde atrás, ¿no? Claro. Ahora hay una parte que de hecho ya advertimos antes del programa que vamos a hacer muchos spoilers para poder hablar de la película, en esta idea que en algún momento medio romántica, ¿no? De que aparece como una supuesta novia que por un momento nos hace creer que va a ser finalmente el apoyo en el que podría salir, resulta que también es una cosa creada por su mente. Las personas con problemas de psicopatía crean esas alucinaciones, es parte de la enfermedad, es a lo que una persona con problemas de salud mental apela para sentirse bien. Cuéntenos un poquito cómo funciona la cabeza de una persona así. La personalidad psicopática que está dentro de un clúster o ramo, donde está la personalidad narcisística, borderline, etcétera, pueden hacer episodios micropsicóticos o crearse esa clase de fantasías o alucinaciones. ¿Y eso les permite a ellos, digamos, sentirse mejor? Como que sentirse más tranquilos, ¿no? Como que pueden lograr algunas cosas algunas frustraciones de las que son. Claro que sí. Ahora, qué terrible después cuando ya entendemos de que este paciente, a pesar de todas las adversidades en la vida, él va detrás de la verdad, ¿no? Cuando entra al hospital psiquiátrico a conocer el file de la mamá internada y ahí descubre todos los horrores que tuvo en la infancia. ¿Cómo administrar esa cantidad de información para alguien que ya es vulnerable emocional, mentalmente? Claro, por eso es que lo que el doctor mencionó es importante, no maneja bien sus emociones. Entonces, si no hay un manejo de emociones, eso es una tormenta prácticamente para él, sin ese tipo de mecanismos que él podría tener para poder protegerse, ¿no? Entonces, por eso es que llega la cólera, la rabia, y después de eso es que mata a la mamá, porque se llega a enterar, se siente traicionado probablemente, que no justifica la acción, definitivamente, pero eso ya en ese caso ya desborda. Por eso yo sigo diciendo que probablemente para ese entonces ya no tenía ningún tipo de medicación, o sea, no tenía ese soporte que lo podía contener, por así decir, ¿no? Entonces, de ahí nuevamente remarco la importancia del tratamiento, de la medicación, del soporte que él podía tener, ¿no? Ahora, eso nos indica que una persona con problemas de salud mental, del tema que ya felizmente se viene hablando un poquito más, es que es vital el soporte. O sea, las personas que tienen un cuadro, un problema ya sea psiquiátrico incluso, pueden tener una vida manejable, estabilizada, si cuentan con esta red de apoyo. Totalmente. Pero es más, ahí él, en la película, volviendo, la película él veía es como el centro. soporte al comediante, ¿no? Murray, no me acuerdo. Murray. Lo veía como un padre sustituto. Tenía una gran expectativa de que le diera la gran oportunidad, pero se sintió muy traicionado. Y para mí que trasladó lo que sentía hacia el padre
al que él confrontó, porque reclamándole a la confrontó un paternidad, momento, sí. y lo mata en público, diciendo todo lo que siente, además expresando su rabia y su cólera contra la sociedad cuando da abiertamente en el programa, después de haberse sobrepasado con la doctora que está allí y todo lo demás, ¿no? Es decir, Sí. Como no hay soporte, al parecer el Murray le estaba dando un soporte. Le iba a dar la oportunidad de ser el comediante que él quería ser. Claro, pero él ya, digamos, Pero ya igual está... termina sí, no... pero parece que en ese momento ya él ya está fuera de la realidad, ¿no? Además que estaba realimentando la traición de la que se sentía al haber preparado escenas que él no había... Claro, digamos, dado básicamente permiso, ¿no? aparte de un problema que era la burla de todo el mundo. Ahora, dígame. Sí, diga, doctora. claro, eso es lo que él no perdona, ¿no? Como dice el doctor, alguien, una figura a la cual idealizó, va y ya ahí es donde se ve que se va perdiendo las reglas, ¿no? O sea, las normas, porque entra y da un beso a la persona que está ahí, entonces no quiere hacer lo que el otro le dice, entonces ya se pone desafiante y ahí está rompiendo ya las reglas, pues, ¿no? A ver, veamos, aquí también tenemos otros comentarios. Dice, ¿qué relación hay con la violencia contra Murray ante la expectativa que tenía de él? Por ejemplo, en los sueños que tenía en donde lo quería como su hijo. Dice, ¿qué hay con esta relación? Bueno, lo que justo nos acaba de explicar el doctor Vázquez, exactamente, ¿no? Después aquí dice, en la película refleja de cierta forma que el sistema no le da la importancia suficiente a la salud mental, tanto así que hace recorte de personal si se sabe que el Estado solo destina el 0,1% del presupuesto nacional para la salud mental, como una persona inestable mentalmente pueda seguir su tratamiento con normalidad. Pero sigue muy lejos. En las primeras escenas, el jefe lo amenaza a despedir porque los tipos que lo masacran, que le hacen bullying, rompen las tablas de publicidad. Exacto. Y no le cree que ese es un argumento, ¿no? Ajá. Estaba buscando argumentos para despedirlo, o sea, no le da Claro. importancia. Pues. Ahora, doctor, yo me pongo a pensar en un caso tal vez no tan extremo como del personaje, pero sí de personas que tienen algún cuadro psicótico, es decir, que tienen evidencia de que están hablando cosas fuera de la realidad. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Posiblemente muchos tengan como temor, si está fuera de la realidad podría hacerme daño. Al contrario, ¿cómo podríamos nosotros aprender, básicamente los que nos están mirando también en este momento, aprender como sociedad a ser más empáticos, más receptivos, tal vez dar ese abrazo, esa mano, ese oído para que las personas no se sientan excluidas? ¿Cómo ustedes nos podrían aconsejar para que todos aprendamos, ¿no? Yo creo que es importante trabajar el estigma con la población, el estigma, ¿no? O sea, el hecho de que una persona tenga un problema así no es diferente. O sea, tenemos que tratar ese aspecto en el sentido que tenemos que ayudarla, darle soporte, entender sobre todo que lamentablemente le tocó, porque a todos nos puede tocar. De pronto estoy saliendo, tengo un accidente de tránsito, me produce un trauma cerebral y hago un cuadro psicótico más adelante. Entonces, eso es lo que tenemos que entender todo, que es parte de la salud, ¿no? Y tenemos que entender. Y ahora, déjame decirte que, digamos, el gobierno está dando mayor énfasis en lo que es la atención en salud mental, la creación de los centros de salud mental comunitario. Exacto, claro. Está acercando prácticamente la salud a la población, lo cual no significa que las instituciones especializadas dejen su rol, porque el rol de las instituciones, tanto del instituto como el hospital Larco Herrera o Valdezán, digamos, siguen trabajando en ese aspecto, ¿no? Entonces ya te digo la importancia del soporte. Ahora, ningún paciente en este momento que tiene un seguro integral de salud se queda sin tratamiento. Ese beneficio también tiene la población que tiene el sistema integrado de salud, ¿no? La atención tanto farmacológica como para la consulta y para las terapias, ¿no? Acá tenemos una pregunta de Víctor Lozano. Dice, ¿qué tan influyente puede ser una película en la vida social perdón, del espectador? Hemos visto cómo en Estados Unidos algunas personas cometen crímenes asumiendo caracterizaciones cinematográficas. ¿De qué manera puede impactar eso y tal vez uno recrearlo, hacerlo? En personas vulnerables, proclives Ya. a hacer esto, ya está calando. Karina, ya por lo menos hemos atendido 3 personas que nos han sacado la fotografía y dice, yo me identifico con esta persona. ¿En el Entiendo que en instituto? Estados Unidos, sí, entiendo que en los Estados Unidos he leído también que hay gente que quiere hacer algo parecido.
o marcha por las calles con la máscara y todo demás. Hay una identificación o una sobreidentificación. Pero dice usted, en personas que ya tienen una predisposición o están vulnerables Sería mentalmente. Mucho más, con más facilidad Ajá. de hacer algo parecido porque se identifican, ¿no? Por eso yo creo que es importante también estos espacios, ¿no? La comunicación que tenemos que tener, bueno, como especialistas hacia la población, ¿no? De poder dar conceptos claros y de pronto los niños van a verlo, los adolescentes lo van a ver, o sea, no podemos evitar que entren a una computadora y vean el tráiler o algo así. Entonces, tenemos que estar los papás cerca de ellos para explicarles que si es que en este caso decía un niño era adoptivo, no necesariamente un niño adoptivo va a ser delincuente. Exactamente, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que los padres y los adultos nos toca, poder trabajar. Pero si yo de pronto estoy inestable emocionalmente, ¿qué le puedo decir al niño? Entonces, ya te digo, estos espacios son importantes para que la población entienda qué es lo que tenemos que trabajar con nuestros hijos, ¿no? Claro. En todo caso, la identificación con la parte positiva, porque claro, hay también una connotación positiva que nos muestra el personaje, que es cuando quiere labrarse un futuro, quiere ser un comediante brillante y que lo podía hacer y tenía las características. Eso, más no con la negativa. Yo quisiera solamente robarles ya sé que estamos cortando porque ya estamos volando con el tiempo, cortísimo nada más. ¿Cuál es el riesgo o el problema que tienen las personas que son normales, entre comillas normales, pero tienen el tutelaje de alguien con problemas de salud mental? Hablamos de este personaje, básicamente la mamá tenía un diagnóstico también de problemas mentales. ¿Qué tanta influencia tiene para replicar los hijos un problema de salud mental? Claro, el problema es el vínculo, no tienen un buen vínculo, ¿no? No tienen... O sea, eso es determinante. Incluso la mamá o el papá pueden tener un problema de salud mental, pero si el vínculo, el apego es el correcto, bueno, no claro, tendría pero por qué no necesariamente reproducirlo. puede ser el vínculo con mamá, papá puede ser una tercera figura, Ok. ¿no? Entonces, este vínculo va a hacer que tenga una confianza, que tenga seguridad ante diferentes situaciones, que tenga un modelo, entonces ya va a tener a dónde recurrir, ¿no? Una seguridad. Y tener también buenos amigos. Si nos vamos a la película, Sí. el amigo que le dio el arma parece que no fue un buen amigo. Terrible. Pero hay que tener en cuenta eso, Sí. porque la disposición de armas, lastimosamente acá en Norteamérica es igual. Y es la importancia de tener una red social, amigos, Así es. papás, familiar, alguien donde apoyarse Salud. y salir. Y salud también. Y salud, por supuesto, por supuesto. Bueno, a ambos muchísimas gracias por haber dado un momentito acá. Yo quisiera nada más, los segundos, es que ambos doctores nos han dicho, es cierto, que hay ahora una mayor, digamos, inversión de parte del Estado dentro del tratamiento de salud mental. Decir que existen más de 100 centros de salud mental comunitarios en todas las regiones del país y más o menos para fin de año se piensan cerrar con 150 el número. Además existen hogares protegidos, aquellos lugares donde las personas con ya trastornos severos pueden ser atendidas también en todo tipo de cuidado. Y también mencionar que ayer justamente se ha abierto el primer centro de salud mental comunitario en la Universidad Mayor de San Marcos. O sea, paso a paso se va abriendo espacios necesarios para que uno encuentre un lugar donde sentirse mejor, buscar ayuda si cree que la necesita. Y la última cosa que quiero decir aquí es que nadie está exento de padecer un problema de salud mental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que más o menos 1 de cada 4 personas en el mundo, imagínense, 1 de las 4 personas alrededor de su familia, si no es usted, va a tener un problema de salud mental en algún momento de su vida. Este es un tema importantísimo y el tema también de la depresión que está asociada también con este personaje va a ser la segunda causa de discapacidad, poquito nomás en un par de años. Así que mucha atención en la salud mental de usted, de las personas que usted quiere, de sus amigos, en su entorno laboral. Es un tema que debe estar presente en nuestras conversaciones y qué bueno haberlo empezado a hablar con esta película también, que dura y tremenda es necesaria. Bueno amigos, espero que este programa haya sido de mucha ayuda para ustedes. Muchísimas gracias a ambos invitados y nos encontramos como siempre la próxima semana en Saludablemente. Nos vemos.